Y vino un periodista de no sé dónde a preguntarnos qué era para nosotros el exilio. No sé de dónde era el periodista, pero igual lo dejé pasar. El cuarto estaba húmedo, estaba frío. Hacía 2 días que no comíamos bocado, solo agua y pan. Las cartas traían malas noticias del otro lado. ¿Qué es el exilio para usted?, me dijo, y me invitó con un cigarrillo. No contesto las cartas para no comprometer a mis parientes. A Pedro le reventaron los 2 ojos antes de matarlo a golpes, antes, solo un poco antes. Me gustaría que me dijera qué es el exilio para usted. A Alicia la violaron 5 veces y luego se la dejaron a los perros. Bien entrenados los perros de los militares, fuertes animales, comen todos los días, fornican todos los días, con bellas muchachas, con bellas mujeres. La culpa no la tiene el perro, ¿sabe usted? Perros fuertes, los perros de los militares. Comen todos los días, no les falta una mujer para fornicar. ¿Qué es el exilio para usted? Seguramente por el artículo le van a dar dinero. Nosotros hace días que no comemos. La moral es alta, compañero. La moral está intacta. Rotos los dedos, la moral está alta, compañero. Violada la mujer, la moral sigue alta, compañero. Desaparecida la hermana, la moral está alta, compañero. Hace 2 días que solo comemos moral, de la alta, compañero. Dígame qué es el exilio para usted. El exilio es comer moral, compañero. Hola, bienvenidos a otro podcast de Más Literatura. Este es el segundo, afortunadamente hemos llegado al segundo y he leído el poema 23 del libro Estado de Exilio de Cristina Peri Rossi. Y como se dan cuenta, en esta ocasión vamos a hablar sobre la vida, el exilio y el erotismo de Cristina Peri Rossi. Y también con este poema me gustó iniciar todo este podcast porque nos muestra cómo existe un estilo crudo, un estilo también lleno de ironía, de burla, de sátira, que se aleja de esos estándares que las redes sociales nos han colocado a Cristina Peri Rossi, que es una poeta, digamos, un poco dulce, una poeta que escribe de amor, que tuvo una relación de amistad con Julio Cortázar, que vivió un tiempo en París, pero no, su vida no fue tan sencilla. Por eso me gustaría hablar de 3 cosas de las que se titula este podcast, Vida, Exilio y Erotismo, y de 3 libros distintos. Para hablar de su vida antes del exilio, me gustaría tratar un poco este libro que se llama Indicios Pánicos, posteriormente hablar de Estado de Exilio, y por último, sobre el erotismo, me gustaría hablar de Estrategias del Deseo. En este sentido, arrancamos con el podcast de Más Literatura. La vida de Cristina Peri Rossi no fue tan sencilla, principalmente porque Uruguay a mitad del siglo XX pasaba por grandes crisis económicas, posteriormente por grandes problemas de seguridad y grandes problemas también de estabilidad política. Esto significa que mucho antes de que existiera el golpe de estado de 1973, ya existían problemas económicos que generaban desempleo, existía además una gran violencia hacia los jóvenes, porque en su libro Indicios nos damos cuenta que en muchas ocasiones los jóvenes eran asesinados por grupos militares o paramilitares. También, hablando de este tema, nos damos cuenta que en las calles los militares y algunas personas que se disfrazaban como civiles pues atentaban en contra de aquellas personas que se dedicaban a pensar fuera de lo que estaba estipulado como lo normal. En este sentido, en Indicios Pánicos, ella comienza con un sistema poético del libro en donde indica que los indicios son acciones o señales que dan a conocer lo oculto. En todos sus libros, tanto en lo que va a ser de su vida, de su exilio y de su erotismo, encontramos temas muy ocultos. A lo que me refiero es que existen temas
que se enfocan a la homosexualidad, existen temas que se enfocan hacia la crítica política, pero también hacia el asesinato de estudiantes, hacia el asesinato de profesores, o cómo existían un control hacia los ministerios de educación a través de la propia ciudadanía, y todo eso nos lo deja enfocado desde indicios. Es decir, hay que recordar, principalmente hay que recordar que en una dictadura o antes de una dictadura y todos estos procesos violentos, no se puede decir de manera literal las cosas, por eso hay que ocultarlos, hay que utilizar las metáforas, hay que utilizar otros medios de comunicación, como es el principal medio de comunicación, la literatura, para comunicar lo que está sucediendo. Y existe una gran excusa que muchos escritores lo utilizan, pero a su conveniencia, porque si no, pues muchas personas también morirían en ese proceso. Es decir, pueden tener el pretexto de catalogar a la literatura con tintes políticos como ficción. Y así hay muchos escritores, ¿no? Desde George Orwell, desde Revueltas, así como Cristina Peri Rossi. Incluso encontramos un Borges, un Cortázar, un Gabriel García Márquez, un Juan Rulfo. Muchos escritores tienen esos tintes que no necesariamente van a decirlo de manera clara, ¿no? Sino que van a utilizar indicios para que el lector puedan encontrar esas claves ocultas y descifrarlos muy a su modo y entender el contexto social en el que vivía, por ejemplo, en este caso, Cristina Peri Rossi. Bueno, Cristina Peri Rossi vive en un Uruguay muy violento a mitad del siglo XX y le toca principalmente publicar indicios. Ya se me fue el nombre. Indicios pánicos durante el mandato de uno de los más sanguinarios presidentes, que es Jorge Pacheco Areco. Jorge Pacheco Areco, lo que realizó durante su mandato, que fue de 1967 a 1972, fue pues disolver algunos sindicatos, no permitirles trabajar a algunas personas, tomar las protestas de los estudiantes como un medio de un campo de batalla, y se ve toda una situación sanguinaria. Y bueno, Cristina Peri Rossi sí da cuenta de todo ello a través de la literatura. En Indicios Pánicos da cuenta sobre todo de esto, porque en su narración, que además debo aclarar que el estilo de Peri Rossi es ir en contra de todas aquellas etiquetas que buscan colocar los académicos o los teóricos literarios, de decir, bueno, ella hizo un libro de poesía, un libro de relatos. No hizo un libro de poesía ni hizo un libro de relatos. De hecho, ella dice que en Indicios Pánicos lo que le importa es relatar o dar a conocer esos indicios a través de versos. Sin embargo, la crítica ha dicho que son relatos. Pero cuando visitamos su libro nos damos cuenta que pueden ser versos, pueden ser pequeños poemas, pueden ser relatos, pueden ser cuentos un poco más grandes, o la combinación de todo esto, porque eso es lo que le interesa al escritor, ¿no? También ser un poco disruptivo dentro de los estándares y dentro de las normas y dentro de las estructuras literarias, y romperlas, salirse de ahí para generar algo nuevo, proponer algo nuevo, que es, en este caso, hablar de los problemas antes de que exista el golpe de estado de 1973. En este sentido, con Indicios Pánicos, Cristina Peri Rossi nos habla sobre cómo pues muchas personas padecieron durante muchos aspectos, ¿no? Este libro se publica en 1970, y antes de 1970 ya habla sobre cómo los profesores eran examinados de diversas maneras a través de, no sé, de mecanismos militares para determinar si eras apto o si no eras apto como profesor o profesora para dictar una clase. ¿Y esto qué significaba? Que no tuvieras un pasado que estuviera involucrado en las revueltas, o un pasado que estuviera
no lo sé, enfocado a criticar al gobierno, o tus estudios, a lo mejor académicos, tuvieran que ver la crítica social en el campo, no sé, antropológico, sociológico, etcétera. Si era así, en muchas ocasiones podía ser que los profesores fueran destituidos, o en otras ocasiones pues los profesores fueran enviados hacia sus casas para que murieran de hambre, o fueran encerrados o fueran torturados. Eso dependía mucho de las cosas, pero Cristina Peri Rossi sí lo deja en claro aquí, ¿no? Un aspecto muy importante de su libro es que no puedo decir como títulos específicos. Sí hay algunos títulos, o sea, titula como esos fragmentos de relatos en ocasiones, o titula en ocasiones también los fragmentos de su poesía, pero en otras situaciones nada más lo coloca como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y luego no sé, avienta un título de ese fragmento que quiere compartir. Y en este aspecto lo que quiero decir es que no les puedo decir con claridad en qué parte del libro, bueno, sí, les puedo decir la página y todo, pero sería así como muy académico, ¿no? Sería como, vamos a revisar la página 1557 y no quiero caer en eso, ¿no? Entonces dentro de su libro, para que ustedes también lo lean y les guste leer ese tipo de lecturas, pues lo revisen y se den cuenta cómo maltrataban a los profesores. También habla de cómo maltrataban a los estudiantes que protestaban o que no protestaban y que eran, no sé, eran analizados a través del gobierno. Se metían a su casa los militares y verificaban si no estaban en contra del gobierno, si no estaban en contra de los militares, si tenían una posición de izquierda, si había, no sé, en alguna ocasión generado algún artículo académico que estuviera en contra de ellos o un ensayo. Toda una locura lo que sucede antes del golpe de estado. Lo que nos da a demostrar Cristina Peri Rossi en este libro que es Indicios, pues es algo muy sencillo. Cómo se militariza la vida uruguaya en 1960 y parte de 1970. Y esto, a pesar de que se oculta a través de los indicios, de esos indicios que dan pánico, de esos indicios que te dan miedo, que sabes que son símbolos que si lo sabes leer durante esa época, hay que ponernos en la época, ¿no? Imagínense que sean estudiantes de 1970 y que uno tiene el libro de Cristina Peri Rossi en las manos, que habla sobre, en algunos aspectos, sobre la política. Básicamente habla sobre política y crítica social, pero también tiene otros enfoques que dicen que Cristina Peri Rossi no hablaba de homosexualidad durante esos libros. La verdad es que sí, se encuentra también algunos temas sobre homosexualidad. Cristina Peri Rossi sí tiene muchos temas sobre homosexualidad dentro de su libro. Y pues es 1970, están todos los militares buscando algo en qué culparlo, y tal como ocurría también con Federico García Lorca, ¿no? Si estás en una guerra, están intentando buscarte pretextos para poder asesinarte, para poder encerrarte o para poder torturarte. Lamentablemente, aquí sí hay que tener en cuenta que el género y la sexualidad sí eran una parte importante para los que buscaban castigar a las personas. Era un pretexto. Sé que en este tiempo ahorita sería algo absurdo, pero en aquel tiempo no era nada absurdo. Y en consecuencia, pues muchos escritores, muchas escritoras, parte de la comunidad LGBT, que no era tan libre como en esta época, pues sí fueron torturados, sí fueron encerrados, sí murieron. Y no solamente lo da cuenta Cristina Peri Rossi. En algunos cuentos también de Mario Benedetti se encuentra este tipo de temáticas que pues torturan a las personas, que los violan, tanto hombres como mujeres. En este caso también los mandan a estas personas después de ser torturadas con los perros para que los devoren, o en otras situaciones los aventaban desde desde un avión para el mar para que murieran. De ahí viene también una parte de la canción de los Fabulosos Cadillacs, que es van al mar, llanto, dolor, sufrimiento. Llanto, dolor, sufrimiento de un pueblo se hunde y se ahoga en el mar, porque habla de las dictaduras de Sudamérica, ¿no? Hay que recordar que posteriormente en los 70s se aplica el Plan Cóndor,
que es financiado y además agilizado y administrado por Estados Unidos y permite, digamos, si alguien quería salir de Uruguay para irse a Brasil, pero se encontraba con la dictadura brasileña, pues ahí también podía ser capturado y podía tener su castigo correspondiente, ¿no? Es algo muy Foucaultiano, vigilaban y castigaban de una manera totalmente fatal, y esto lo podemos observar, lo que les digo, en Mario Benedetti, también en Eduardo Galeano y principalmente en Cristina Peri Rossi. Eso es algo que me gusta mucho de Cristina Peri Rossi. No solamente podemos encontrar los temas románticos, los temas que pues están muy clichés, que están muy estereotipados dentro de las redes sociales, sino que rompe ella con todo. Cada vez que uno entra a su literatura, rompe con todo y nos entrega una novedad que no podríamos saber qué es, ¿no? Por eso los críticos siempre están como, pues es un ensayo, ¿no? Pues es una crítica social. No, es que sí es poesía, sí es novela. Y en verdad no lo sabemos. También por su compromiso y su ética y su coherencia de la ética, por eso también ganó el premio Cervantes, ya muchos años después. Pero volvamos un poco a Indicios Pánicos. Después de que se publica Indicios Pánicos, 1970, voy a darles un dato curioso, ¿no? Que a mí me parece que está muy mal escrito en Wikipedia. Que dice Wikipedia que en 1972 Cristina Peri Rossi decide exiliarse por voluntad propia. Y ese es un dato que a mí me parece que es un poco vago y es un poco absurdo y que no tiene como coherencia. Y viene aquí la explicación. Cuando entramos en su libro Estado de Exilio, que es un libro que escribe posteriormente a su exilio como, no sé, como en 1972, 1973, no tengo bien la fecha. Posteriormente lo publica, o sea, se espera algunos años en publicar ese libro porque era muy nuevo para ella. Pero en el prólogo de Estado de Exilio, Cristina Peri Rossi deja muy en claro algo, que después de la publicación de Indicios Pánicos, el gobierno comenzó a hostigarla. No le daban trabajo, no le permitían hacer una vida digna dentro de Uruguay, también estaba siendo amenazada, y por todos estos factores que eran como, no se puede vivir de manera digna en Uruguay, no me queda de otra más que subirme con lo poco que tenga a un barco y escapar a España, ¿no? Eso no es un exilio voluntario, eso es un exilio forzado. Dentro de las categorías de la misión, eso es migrar de manera forzada, es decir, no existen las condiciones necesarias para poderte quedar en este lugar que era Uruguay, y además se complejizaban y se forzaban a través del gobierno para poder salir, ¿no? En este caso llega a España y posteriormente, imagínense, posteriormente el gobierno uruguayo todavía siguió a Cristina Peri Rossi y el gobierno español cooperó con el gobierno uruguayo para que no le renovaran el pasaporte y no se lo pudieran otorgar. Entonces era como una manera para que Cristina Peri Rossi, al verse pues no documentada dentro de España, tuviera que regresar a Uruguay a la dictadura, ¿no? Incluso ella también posteriormente lo va a decir que pues, ella se siente afortunada de estar en España o estar en Europa, pero también se siente totalmente desgraciada porque, bueno, desgraciada y culpable se siente así, ¿no? Porque ella se salvó y muchos de sus amigos murieron, muchos de sus familiares también murieron o fueron torturados o no quedaron con las mismas energías que conocía ella antes de irse de Uruguay, ¿no? En este aspecto, en este trance, en esta época que no le renovaron el pasaporte, pide entonces ayuda con Julio Cortázar la ayuda y se va a París. Ese es otro exilio y una movilidad forzada nuevamente dentro de Cristina Peri Rossi.
aquí entabla su amistad con Julio Cortázar, y Julio Cortázar aquí también tiene un aspecto muy importante, ¿no? Que es ayudar a los que están como inmigrantes en otro país, pero de una manera pues del exilio que nadie había planeado en su vida, ¿no? E incluso dentro de su estado de exilio, ahora sí vayamos al siguiente libro, ¿no? Que es Estado de Exilio de Cristina Peri Rossi, habla de una manera plural. Este libro lo que se enfoca es no contar lo que vivió ella. Sí existen ciertos textos que cuenta su aspecto de vida dentro de Barcelona o dentro de otros lugares de España o dentro de París, pero lo que le interesa a ella es mostrar la colectividad. En otras palabras, mostrar qué le pasaba a los uruguayos dentro de España, dentro de Europa, que eran exiliados. El sueño europeo para muchos latinoamericanos es ir, visitar París, no sé, ir, visitar España y ver que, pues, que tienen, no sé, museos muy grandes, que existen pinturas que uno nunca creyó ver. Pero ¿qué sucede cuando lo visitas sin ningún peso? Sin dinero, lo visitas con miedo, lo visitas además con otro miedo, que es que asesinen a tu familia, con otro miedo de que desaparezca tu mamá, o de otro miedo que tus primos ya no estén nunca más en la existencia. Eso no es como un sueño europeo, ¿no? Y ella lo puede observar dentro de todos los uruguayos que están ahí y se da cuenta de que viven tristes, que viven melancólicos, extrañan Montevideo, extrañan también el mar, extrañan sus nubes, extrañan el tipo de luz solar que daba dentro también de la ciudad de Montevideo. Y ella comienza a reflexionar sobre cómo es alejarse, ¿no? Incluso ella dice que si el exilio fuera una parte, un género de la literatura, pues podrías enfocarse más hacia la poesía, pero no es así, es una pérdida de identidad y una reflexión también de la identidad. Es una ambivalencia en cuanto a preguntarse ¿por qué dejé mi país? Y después de dejarlo, ¿quién soy? ¿No? ¿Qué es lo que en verdad me hace ser como persona dentro de otra nación? Y ella se enfoca en otros aspectos también, aparte de la colectividad. Cuando uno se va a otro país se da cuenta que a pesar de que los restaurantes te puedan vender la comida que sea de tu país específica, no sabe igual, no tiene los mismos ingredientes, la preparan de diferente manera, no sé, los tipos de infusiones no son iguales, las tardes o el tipo de servicio que se están entregando los restaurantes no son similares, en algunas ocasiones son un poco más grotescos, o son un poco más secos, o son más individualistas, y ella se va dando cuenta de cómo cambia radicalmente su vida. O sea, sube al barco, se va unos cuantos días navegando a través del mar, llega hacia España, en España se da cuenta que es una ciudad muy muy compleja, que es un poco individual, que están los punks, que también tienen sus problemas sociales, que tienen sus problemas económicos, y aparte pues el gobierno uruguayo la está siguiendo, se va con Julio Cortázar, allá pues intenta vivir también como puede, y posteriormente cuando regresa a España pues ya le dan igual su renovación de pasaporte y su y después la vuelven de nuevo con su nacionalidad uruguaya, ¿no? Entonces, también el gobierno español le da nacionalidad uruguaya. Entonces tiene, española, ¿no? Tiene su doble nacionalidad y ahí es donde comienza otro estilo de vida dentro del exilio. En el exilio, lo que va escribiendo es cómo viven los uruguayos en España, cómo viven los uruguayos en París, pero no solamente los uruguayos, digamos que no estudiaron mucho, sino que a lo mejor hay un barrendero en España que es un uruguayo, pero que en Uruguay se dedicaba a dictar clases de física, ¿no? Así se va encontrando a diferentes personas y esas personas también le van relatando su vida, le van relatando de qué es lo que se preocupan, y el libro de Estado de Exilio
da cuenta de una colectividad que es el exilio de todos los uruguayos. Eso es algo muy bonito dentro de su poesía de Cristina Peri Rossi, que nuevamente rompe con ese estereotipo romántico, ¿no? Que es como el amor y muchas cosas que pasan en las redes sociales. Miren, les voy a leer el poema 26 de Cristina Peri Rossi. Dice: no tuve tiempo de traerme nada, ¿sabe? Salí muy deprisa. No tuve tiempo de mirar las cosas para ver qué me traía. Pero ahora que usted me lo pregunta, si hubiera podido, me habría traído al perro. Es algo muy sencillo. Es algo muy sencillo este poema. Pero si uno se pone a pensar, bueno, ya está bien, los problemas sociales, los problemas económicos, los problemas que existen en Uruguay ya no tienen solución en ese momento. Pues si hubiera tenido la oportunidad de pensar qué me hubiera traído, a lo mejor no me hubiera traído, no sé, una playera o un pantalón, sino me hubiera traído a mi mascota, a esa mascota que me da compañía, que me da amor, que me da ternura, en un país donde estás totalmente desolado, donde es un país un poco individualista, en un país donde pues van muchos sudamericanos a refugiarse, bueno, en toda Europa, y además, como hemos visto en toda la historia de los refugiados, no siempre se trata bien al extranjero. Entonces hay que lidiar con eso. No quiero generalizar, es decir, no siempre, y no todas las personas tratan bien al extranjero. En algunas ocasiones sí la tratan bien, sí, etcétera, etcétera, etcétera. Ya sabemos cómo sucede esto. Pero en otras ocasiones son un poco hostiles, un poco, pues, no tan abiertos a recibir al extranjero, al extraño, al otro, ¿no? Y en la actualidad todavía lo seguimos viendo. Por ejemplo, yo soy de México y vemos las caravanas migrantes de Centroamérica, y existen esos dos grupos que son muy, muy separados, ¿no? Los que sí aceptan que vengan los migrantes y los que no aceptan que no vengan los migrantes. Y así yo creo que ha aparecido durante toda la vida este tipo de opiniones, de pensamientos diferentes, y ella lo va reflejando también en su poesía y nos va mostrando pues que no se vivía bien en Barcelona. Por ejemplo, hay un poema, este sí lo titula bien, o sea, no le pone poema 26, no le pone poema 28, etcétera, etcétera, ¿no? Le pone Barcelona 1976 y dice: el exilio es gastarnos nuestras últimas 4 pesetas en un billete de metro para ir a una entrevista por un empleo que después no nos darán. O sea, hay que ver también la ironía que tiene Cristina Peri Rossi dentro de su poesía, ¿no? Ella sabe que le va a echar todas las ganas, que va a estar intentando sobrevivir, vivir en ese lugar, pero al final no está en sus manos todo. Existen ciudadanos que le van a decir: pues muy bien, muchas gracias por venir, felicidades, no le vamos a dar el empleo. y eso lo está diciendo de una manera tan irónica, que sabe que ser un exiliado es un asunto difícil de la aceptación del otro. No siempre van a aceptar al otro, porque tiene costumbres distintas, porque no sabe cuándo se va a ir, porque no pertenece a esa tierra, porque no sabe en qué momento dejará el trabajo y conseguirá otro trabajo para mejorar su vida. Y así se van dando cuenta también cómo los reclutadores de 1976 en Barcelona actuaban en favor o en contra de los migrantes uruguayos exiliados durante los 70s y durante también de los 80s. Un aspecto importante de Cristina Peri Rossi es que después, cuando todo baja la turbulencia en 1985, puede regresar a Uruguay para continuar con su vida en Uruguay, pero ella decide mejor quedarse en España porque dice algo muy importante: el escritor no debe
sentirse seguro, no debe sentirse como en una zona de confort, porque la escritura no aparecerá. Es muy debatible este tipo de pensamiento, porque muchos escritores sí buscan, digamos, la zona de confort para poder escribir mejor, para poder pensar mejor, para poder desarrollarse mejor. Por ejemplo, Haruki Murakami, en uno de sus últimos libros, que por cierto estoy leyéndolo para posteriormente hacer un video o hacer un artículo o hacer un podcast, o probablemente un club de lectura de Haruki Murakami, estoy leyendo que Haruki Murakami durante mucho tiempo pues se la pasó difícil, ¿no? Se casó, compró un bar, se endeudó muchísimo, y después de ganar uno de los premios literarios más grandes, le impulsó su carrera. Obviamente su carrera no llegó como en automático. Todavía tuvo que escribir y dar persistencia a esa escritura. Y después de que tuvo esa persistencia en esa escritura, pues vino la economía. Y ahora que es mayor, Murakami dice: la verdad es que yo pude escribir durante los 30 con un fervor que era muy disciplinado porque era joven. Pero ahora, si me pongo a pensar, si fuera un escritor que no tuviera, digamos, ese confort para poder desarrollar mi oficio, sería muy arduo, ¿no? Porque no tengo la energía, porque me preocuparía por las deudas, porque me preocuparía por mi familia, por mi esposa, si existe la enfermedad. Y a mí sí me gusta sentirme cómodo, me gusta levantarme en la mañana y escribir. Esa es otra postura que toman los escritores, ¿no? Pero Cristina Peri Rossi opina lo contrario. Dice que sí es importante la economía, puede estar viviendo un poco mejor que antes, pero ella quiere extrañar a su tierra, no quiere sentirse tan en el confort, porque si no, no se sentiría extraña, y en esa extrañeza no podría crear más literatura. Entonces, aquí es algo muy importante de lo que está diciendo Cristina Peri Rossi. Veamos, otro aspecto dentro del estado de exilio es que nos muestra que, por ejemplo, cuando pensamos que vamos a ir a España, no sé, van a hablar español todos, ¿no? Pero resulta, no sé, llegamos a una zona que hablan gallego, o hablamos en una zona que hablan catalán, o una zona que hablan vasco, pues ahí todavía se va dificultando mucho, ¿no? Porque a lo mejor y si hablan español, pero si no te quieren hablar en español, eso ya no lo puedes controlar. Entonces, Cristina Peri Rossi nos dice que uno de los principales problemas que tuvo ella al llegar a un país totalmente desconocido, que sí añoraba visitar algún día, pero no de esa manera, fue que no pudo saber cómo comunicarse en algunos aspectos. Por ejemplo, cuando se va a París, pues se le dificulta con el francés. Cuando regresa a España se le dificulta con el catalán, y así sucesivamente. Entonces, cuando habla de Los Exiliados 2, otro poema que sí titula afortunadamente, dice lo siguiente: hablamos lenguas que no son las nuestras, andamos sin pasaporte ni documentos de identidad, escribimos cartas desesperadas que no enviamos, somos intrusos numerosos desgraciados, sobrevivientes, supervivientes, y a veces eso nos hace sentir culpables. Justamente de aquí es donde saqué que ella se sentía un poco culpable de... sí, culpable y desgraciada, es decir, que no tiene gracia, que no se siente grata en ese momento de haber sobrevivido, porque existen esas preocupaciones, ¿no? Y aparte nos dice que hablamos lenguas que no son las nuestras. Tienes que aprender forzosamente, si eres exiliado, pues ese tipo de lengua que necesitas hablar en ese país. Por ejemplo, si te exilias en Alemania, lamentablemente no todos los alemanes hablan inglés, sí, ahora un poco más, pero en esa época no todos. Entonces tenía que hablar alemán o ruso, y tenían que aprender, ¿no? Aparte de su rutina diaria de ser un exiliado,
de no conseguir trabajo, de no tener la economía estable, de no tener un lugar donde vivir, todavía tener que aprender un idioma porque si no te podías quedar en la calle, te podías morir de frío, las nevadas son continuas o los calores te podrían llevar a una deshidratación. Son cosas que parecen muy sencillas de decir, ah, sí, me voy y ya, ¿no? Pero resulta que hay otros aspectos, ¿no? Como comunicarse, algo tan sencillo que te puede salvar la vida, y ella lo está viendo aquí. Y bueno, afortunadamente ella pudo vivir durante mucho tiempo en España. Bueno, todavía vive, afortunadamente. Y comenzó a desarrollar mucho más poesía, mucha más crítica social. También imparte clases, dio conferencias, ha generado ensayos, novelas, y le ha permitido como que continuar su oficio, continuar lo que a ella le gusta, continuar desarrollando literatura en una época en donde después de las dictaduras resulta que se revoluciona todo el siglo XXI con la tecnología, en una época en donde además la tecnología no ayuda, bueno, ayuda mucho y también no ayuda mucho a que pues se acerquen más personas a la lectura. Y en otros temas también se da cuenta ella de ahora los problemas que surgen dentro del siglo XXI, que son los problemas, por ejemplo, de las Torres Gemelas. Bueno, a mí sí me tocó ver cómo las personas saltaban de los edificios y se suicidaban, o sea, literalmente pasaban por la televisión eso. Yo era todavía un niño, pero yo decía, ¿cómo diablos está saltando? O sea, ¿desde qué piso? No sé, el piso 100. Imagínense, yo a veces tengo ganas de orinarme desde el piso 7 porque veo hacia abajo y me da vértigo. No me imagino una persona saltando en su desesperación desde el piso 100 para intentar salvar su vida que no iba a salvarla, ¿no? Pasa las Torres Gemelas, se da cuenta ahora de un nuevo tipo de terrorismo, de las guerras que se generan en Estados Unidos, pero también del atentado, por ejemplo, que ocurrió en Atocha, en Madrid, en donde vuelan varios trenes y salen un montón de heridos, y así ha sucedido en otras partes, ¿no? Tanto en Reino Unido, como en Italia, como en Francia. Bueno, Estados Unidos tiene algunas que otras, pero también en Medio Oriente, y ella va dándose cuenta de un cambio social, de un cambio histórico, pero también de un cambio de la violencia. No solamente de la violencia que ocurre entre dos naciones, sino de grupos que supuestamente defienden ciertos aspectos muy extremistas, ¿no? Y a su vez también se da cuenta de una violencia de la aparición de la tecnología. Y un aspecto importante, a pesar de toda esa violencia, existe una liberación, digamos, del erotismo, ¿no? Porque el 68, bueno, los 60s como que se pelea, sí, por la libertad sexual, se pelea por la libertad, digamos, del consumo de sustancias, se pelea por la libertad también de decidir algunas cosas, pero pasa el tiempo, bueno, también por la libertad del derecho de las mujeres en cuanto a votar y otros aspectos, y estar en contra del racismo. Todos esos aspectos, los 60s, 70s, 80s, 90s ayudaron hasta llegar al 2000 porque, bueno, esto no tengo datos empíricos, no tengo ningún otro dato, esto es una opinión, porque yo veo, por ejemplo, en el 2000 que comienza a quitarse ese estigma, bueno, a pesar de que todavía existe, ¿no? Ese estigma de con quién decides estar, ¿no? Si es hombre con hombre, mujer con mujer, y bueno, ya vienen otros géneros y aparecen, bueno, se visibiliza más la comunidad LGBT, también se hace en una comunidad mucho más amplia. Por ejemplo, aquí Zona Rosa es una comunidad muy muy amplia y muy diversa, muy divergente, con muchas propuestas, y bueno, el erotismo ya aparece en todo su esplendor, es lo que les digo. Algunas personas lo aceptan, otras personas pues no tanto, ¿no? Y siempre están estas dos opiniones, pero yo veo en el siglo XXI que es todavía mucho más abierto, ¿no? Te permite ya decidir
muchas cosas que en el siglo XX no podías hacerlo, y menos en dictaduras, y menos en guerras, y menos en otros aspectos que tienen que ver con la televisión, con los medios de comunicación y con la religión. Y aquí es donde aparece uno de los libros con los que a mí me gustó mucho Cristina Peri Rossi, que son Estrategias del Deseo. De igual manera nos da indicios no solamente de ese erotismo. Me gustaría hablar un poco del erotismo de Cristina Peri Rossi. El erotismo de Cristina Peri Rossi no solamente es una actividad carnal, no es una actividad solamente homosexual, no es una actividad solamente de utilizar palabras que aparentemente pueden ser altisonantes, no. El erotismo sí utiliza el cuerpo como un indicio de una protesta simbólica hacia todos los aspectos sociales que ocurren en la vida, ¿no? Por ejemplo, aquí tiene un poema que habla sobre las Torres Gemelas, también tiene poemas que hablan sobre el atentado de Atocha, también tiene problemas sobre los problemas raciales y los problemas de género que existen y que ella pasó, porque también viene del siglo XX. Son indicios, siempre el símbolo dentro de Cristina Peri Rossi es muy importante. Entonces, por ejemplo, antes de hacer esto, leí algunas reseñas en Goodreads y así. Obviamente no fue tan académico, pero sí me interesaba más qué opinaban los lectores, ¿no? ¿Qué opinaban los lectores que no están dentro de la academia sobre la obra, principalmente Estrategias del Deseo de Cristina Peri Rossi? Y lo que me di cuenta era que muchos decían que Cristina Peri Rossi tenía pues lugares comunes, clichés, cosas básicas dentro de su poesía, y le ponían 2 estrellas y algo por el estilo, que es válido, ¿no? Que es válido también utilizar esos argumentos. Si no te gustó el libro, no pasa nada. Sin embargo, yo cuando lo leo, ahí viene mi opinión, yo cuando lo leo me doy cuenta que sí existen clichés, pero muchas obras también tienen muchos clichés, ¿no? Incluso las películas así como de cine de arte y de culto también tienen un montón de clichés en el uso de cámara, en los tonos, en el color, en el guión, en los temas. Y no necesariamente necesitan como que ser muy ocultos para que en verdad sean disruptivos, ¿no? Cristina Peri Rossi, ella escribe de una manera un poco más libre, de una manera más emotiva, buscando los indicios, buscando el símbolo, buscando la metáfora, dejando un poco más lo que es un significado oculto. Ella utiliza mucho el palimpsesto, es decir, como imaginemos que es un texto que está borrado y que de nuevo lo vuelven a poner, y tú quieres descubrir lo que borraron, ¿no? ¿Por qué borraron eso? ¿Y qué es lo que está diciendo también ese otro texto? Eso es algo también que ella intenta desafiar en la lectura y en la escritura del lector. Y bueno, mi opinión sobre los clichés y sobre los lugares comunes, a veces son buenos, a veces son necesarios, a veces ayuda muchísimo para desarrollar los textos, y no tiene nada de malo. No todas las obras tienen la magnificencia, ¿no? Bueno, no son magníficas. Perdón por la palabra que utilicé mal. No todas las obras son magníficas, no todas las obras son perfectas. Por ejemplo, hay partes, la verdad, de Gabriel García Márquez de 100 años de soledad que me aburren. Hay partes de la Biblia que también me aburren. Hay partes de otras obras que caen también en los clichés, que caen en el amor, que caen en el fumar, en la lluvia, en el cafecito, en 2 personas dentro de una cafetería hablando muy enamorados y resolviendo sus temas. Caen en eso. Y a veces eso es lo esencial de la obra, lo que la salva a la obra también. Que imagínense, si fuera todo un éxtasis en una obra, sería incluso cansado, ¿no? Recuerden La máquina de la felicidad de Ray Bradbury en El vino del estío, en donde se mete la esposa del inventor a esta máquina y sale llorando, porque todo el tiempo ve lo hermoso de la vida, todo el tiempo ve la felicidad.
y al final le da tristeza a la felicidad y le pide que destruya esa máquina. Entonces, no todo lo positivo, como decía Byung-Chul Han, te va a dar un aspecto positivo, ¿no? La positivización de las cosas no siempre es algo bueno. Debe tener sus desventajas, debe tener sus desventuras, debe tener sus imperfecciones, porque eso es lo que hace una obra. Entonces, cuando hablamos de erotismo, es un erotismo también corrupto, es un erotismo roto, un erotismo que no siempre se cumple, un erotismo pasajero, algo que Cristina Peri Rossi critica desde ese aspecto, ¿no? Por ejemplo, ella dice en su poema Derrota, imagínense, derrota, ya diciendo desde un aspecto que no siempre se vence en el erotismo, que no siempre se vence en el amor. Y aquí comienza, bueno, aquí no comienza, es como la parte, la mitad, dice, ninguna inocencia en mi mirada enamorada, sin querer descubro que los ojos que amo serán un día los ojos por los que dejaré de amarte, y la risa que hoy festejo con alegría será la que me alejará de vos. Sé que hay muchos aspectos muy comunes, muy básicos, pero a mí me parece bonito, o sea, decir que sí, te enamoras de alguien, que pasas el tiempo con alguien, que desarrollas esa intimidad no solamente sexual, sino una intimidad también de los valores, de la cultura, de la disciplina que tiene la otra persona, de conocer sus altos y sus bajos. Y al final, en ocasiones, no siempre sucede esto, y al final se dan cuenta que no son dos personas compatibles y terminan alejándose. Y en algunas ocasiones ya no vuelves a saber de esa persona, ¿no? No vuelves a ver esos ojos, no vuelves a ver ese tipo de alegría, esa sonrisa, ese tipo de llanto. Ya, ha pasado. Es algo efímero, es algo que sí podría derrotar a un ser humano. Un, la falta de la falta del otro. Algo también que decía Aristófanes, ¿no? Que en el banquete de Platón decía que pues los seres humanos éramos completos y bueno, Zeus se puso celoso y los dividió a la mitad y vagan toda la vida intentando encontrar a su otra mitad, ya sea hombre con hombre, mujer con mujer o mujer con hombre, ¿no? Y al final en muchas ocasiones mueren desdichados porque no encuentran a alguien, ¿no? O porque lo encuentran y ese alguien ya no está. No necesariamente de la manera trágica que es la muerte, sino que se ha ido. Y, y bueno, Aristófanes también como que entrega un poco de ironía desde ese aspecto y nos remontamos solamente con un par de versos hasta pues la antigua Grecia para saber qué era lo que sucedía, ¿no? Eh, ¿Qué otros aspectos también? Miren, por ejemplo, aquí hay cosas que no me gustan de Peri Rossi dentro de Estrategias del Deseo, que habla sobre la musa rebelde, o sea, son cosas, ahí sí entra en el cliché, ¿no? Que como que se busca una musa para poder generar mi obra. Mira, justamente dice, anuncio publicitario. Se busca musa, abstenerse flacas, resentidas, travestidos y envidiosas. Sueldo escaso, noches de amor intenso y libros como hijos. La verdad sí se me hace un poema un poco básico. Lamento decirlo. En esto sí estoy de acuerdo con algunos de los lectores y digo, ay, no, no lo sé, no me gustó mucho, no fue tan planeado, pero bueno, forma parte de la obra. No podemos tampoco decir, ay, no, no me gustaría que no estuviera. ¿Qué sería de esto, de este tipo de poemas que no tienen ese tipo de éxtasis que nos lleva a pensar hacia otra parte o hacia otro tiempo? Digamos que son poemas de descanso, ¿no? Son poemas que uno lee y dice, muy bien, bueno, ahora estoy preparado para la sorpresa. ¿Qué es lo que, qué es lo que me vas a traer? ¿Qué es lo que me vas a compartir ahora? ¿No? Busquemos algunos de esos, pues, poemas que me fueron gustando. Estoy aquí viendo, pasando por las páginas. Ay, aquí hay un poema que me encantó. Es súper sencillo, es breve,
Y es erótico, es sensual, sin caer en lo grotesco, sin caer en palabrotas. Y además me pareció romántico, o sea, me pareció amoroso, me pareció bonito. Se llama Panal. Y, y dice, tu sexo es un panal donde 1000 abejas laboriosas liban una miel que se me queda entre los dedos. Hasta ahí acaba. O sea, no lo sé. ¿A quién había pensado decirle al sexo de otra persona que es un panal, no? Y que además donde 1000 abejas laboriosas liban una miel que se me queda entre los dedos. No hay necesidad de explicación, o sea, es, es un poema sumamente erótico en 3 versos con pocas palabras, diciendo un acto sexual, pero de una manera hermosa, o sea, no podría describirlo de otra manera. A mí me pareció romántico, sé que es un poco cliché y es un poco así como de lo que a lo mejor me critican, etcétera, pero no me importa. A mí me pareció muy, muy bonito. Existen otro tipo de poemas. A ver, veamos. No, este poema no está tan bueno. Vamos a otro. Bueno, en lo que encuentro ese poema, hay otro poema que habla sobre la edad, ¿no? Sobre la edad y el amor distante entre edades. Obviamente ya existe la legalidad y todo, ¿no? Pero aquí se enamora Cristina Peri Rossi. No sé en qué momento, no sé con quién, no sé exactamente con qué persona, con alguien más joven que ella, ¿no? Aquí Cristina Peri Rossi, no sé, tal vez tendría 40, 50 años y se enamoró de alguien de 20, de 30 años. Y bueno, lo que me gusta de este poema es que empieza con la perspectiva de la otra persona. La otra persona comienza a decir cómo ve la vida y cómo ve también el amor y cómo ve ese tipo de sentimientos y de sensaciones que vas conociendo un poco más lógicamente durante la juventud, ya no tanto en la adolescencia, sino en la juventud y en la juventud adulta, y te das cuenta de que pues todavía hay emoción, ¿no? No, que es diferente ya cuando eres adulto y ya como que lo ves un poco más crudo, lo ves un poco más seco, pero no porque seas un amargado, ¿no? Sino porque Cristina Peri Rossi da una explicación muy sencilla, sino porque simplemente has pasado por tantas derrotas que simplemente puede existir una más y te das cuenta que el sentimiento es tan pasajero, es tan en ocasiones loable, pero que te puede hundir y, y que te lleva unos años de recuperación, ¿no? Y al final le termina diciendo a esta chica, le dice que, pues que es muy loable su sentimiento y su emoción y su éxtasis por esta emoción, pero pues nunca ha sido derrotada, ¿no? Casi le está diciendo, pues va a ser la primera vez que te enamoras y va a ser de mí, entonces, pues ten cuidado porque no sé qué es lo que te vaya a pasar, no sé si vayas a seguir creyendo, no sé si vayas a continuar teniendo este éxtasis o simplemente no vuelvas a creer en él, ¿no? Y le da una advertencia, pero aquí lo importante es que ella empieza a conocer al otro, empieza a describir al otro. No habla como tan de ese yo poético que en ocasiones, no sé, existen muchos escritores que hablan sobre yo, mi, como que hay un narcisismo, ¿no? Y ella sí empieza a hablar desde una perspectiva del otro y comienza a decirle, bueno, yo te estoy escuchando, yo estoy generando una conversación contigo y quiero saber qué es lo que piensas, qué es lo que también esperas de mí o qué es lo que esperas de ti dentro de este momento y al final, pues no te ilusiones tanto, ¿no? Mantente bien estable en este presente porque no sabemos hacia dónde llegaremos. Y en este aspecto de no saber hacia dónde llegamos, Cristina Peri Rossi nos habla de muchas temáticas que puede ser desde su vida, de una vida un poco
difícil en Uruguay, una vida de persecución, una vida en el exilio y saber cómo comportarse en el exilio o aprender en el exilio o un exilio que es muy complejo. Me gusta mucho ese libro y al final se da cuenta que pues la vida sigue y lo único que queda es continuar, sonará redundante, pero continuar con la vida, continuar aprendiendo con esos aspectos que son también los sentimientos y seguir. ¿Hacia dónde? No sabemos, pero al menos llegaremos a algún lugar. Y en esta ocasión llegamos al final de lo que es el podcast de Más Literatura. Muchas gracias por escucharme. No sé si les haya servido este nuevo podcast. Posteriormente estaré subiendo. Ya saben, si les gusta mi contenido, si les gusta lo que estoy diciendo, pueden dejar sus comentarios. Si no les gusta, también es válido. Yo no les borro los comentarios. Porque me gusta ver también en qué la riego, en qué no les gusta o otros aspectos, ¿no? Y bueno, si les gusta, entonces suscríbanse, denle like al video, compártanlo, no sé, hablen con alguien de que pues hay un canal que está haciendo podcast sobre literatura. Y con esto terminamos. Muchas gracias también por el apoyo en el club de lectura. Me gustó mucho el club de lectura. Yo sé que no somos muchísimos, pero estamos los que estamos y eso me gusta mucho. Que no estuve solo, hubo personas participando, hubo personas cuestionándome, hubo personas también aportando. Eso me gustó muchísimo. Muchas gracias por el apoyo y ahora sí, nos vemos. Muchas gracias.